Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Les habla su pastor Alan Espinosa y estamos aquí una vez más con unas palabras de vida para ti y tu familia. Queremos compartir en este día un tema que hemos denominado No han oído, y nos vamos a basar en una historia que estaba pasando en el libro de los Jueces capítulo 2, cuando Josué se enfrenta a una transición en su vida. Josué está pasando un tiempo difícil y ahora que estamos cerrando el año 2020, que estamos en una transición, que tantas cosas están pasando, me pareció que era bien oportuno traer este tema a cada uno de nosotros en este día. Así que quiero invitarte a que adentres con nosotros en este tema y podamos aprender lo que la palabra del Señor nos dice. Quiero decirte algo, en este tiempo de la historia de Josué, en el libro de los Jueces capítulo 2, Josué estaba viviendo una situación muy interesante. Estaban ocurriendo cambios políticos, cambios espirituales y también cambios sociales. Josué estaba pasando un tiempo después de toda la conquista, estaban a punto de conquistar a los cananeos y estaban pasando muchas cosas. Quizá igual que nosotros el día de hoy, que estamos enfrentando situaciones en nuestra vida, estamos enfrentando esta pandemia que llegó de repente en el 2020, estamos enfrentando problemas económicos o quizás estamos solamente esperando qué va a ocurrir con la política en nuestro país. Si tú nos miras de otro país, nosotros acá en Estados Unidos estamos a la incertidumbre. Hay un presidente que quedó electo, pero no sabemos qué va a pasar porque hay un presidente actual que no quiere dejar el mando. Y bueno, confiamos en el Señor de que Él se encargue de todas estas cosas. Pero hoy tenemos que enfrentar nosotros este año nuevo. Hoy tenemos que enfrentar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo vamos a hacer toda esa transición? Y vamos a ir a la luz de la palabra a ver qué podemos aprender de Josué y de Israel. Así que quiero que me acompañes al libro de Jueces capítulo 2 y la palabra del Señor dice de esta manera. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y les dije: nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían de hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron?, dice el Señor. Verso 3, ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en esta tierra dentro del lugar donde ustedes viven, sino que ellos les serán de espinas clavadas en su costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Verso 4, cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Claro, después de una llamada de atención de este nivel, cualquiera lloraría y tomaría una posición de arrepentimiento. El verso 6 nos dice: después que Josué despidió al pueblo, cada uno de las tribus salió para tomar posesión de su territorio que se les había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivió Josué, y los líderes que sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandezas del Señor y todo lo que Dios había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el verso 10, amados, creo que es uno de estos versos más tristes en la Escritura. Dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni siquiera recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y amados, este es un verso bíblico muy triste. Es un verso bíblico que revela el dolor en el corazón de Dios y la falta de compromiso del pueblo de Israel. Amados, estamos enfrentando una situación, pero vamos a comenzar por el verso 1.
En esta situación difícil hay algo increíble que está ocurriendo y es que aunque el pueblo de Israel no está haciendo su labor, este pueblo, dice la escritura, que el ángel de Jehová se les apareció. El ángel de Jehová se acercó a ellos con una palabra de misericordia, con una palabra de amor. Y en la Biblia, amados, cuando menciona el ángel de Jehová, lo que está hablando es que es una representación de Jesús mismo, del Mesías. Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Porque desde el Génesis vemos esta representación, el ángel de Jehová. De hecho, la afirmación que hace este ángel es que yo te saqué de Egipto. Un ángel no podría hacer esa afirmación si no fuera el mismo ángel del Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí es que aclara, yo os saqué de Egipto, yo te saqué de la cautividad, yo te saqué de donde estabas encerrado, yo te saqué del problema, del sistema, del mundo, yo te saqué de ese lugar donde tú vivías. Y yo creo que esa es una verdad para muchos de nosotros. Si tú que me escuchas tienes a Jesús en tu corazón, esta palabra es para ti, porque Él te sacó de un lugar donde ya no estás más, porque Él ha traído libertad a tu vida. Así que deberías de estar alegre, contento. Lo segundo que ocurre es que esta foto, esta figura de Jesús, desde el primer capítulo del Génesis podemos ver que Dios empieza a revelar a Jesús durante toda la Biblia en diferentes formas. Y aquí es el ángel de Jehová, es Jesús mismo, que está trayendo una palabra de misericordia, diciéndote, acuérdate que te sacamos, acuérdate que fuimos a traerte desde Egipto. No fuiste tú el que pediste, yo te fui a traer. Y amados, podemos entrar en muchos detalles, pero quiero ir por encimita para llegar al punto que quiero compartir contigo. En este momento, cuando vemos al ángel acercándose al pueblo de Dios una vez más, podemos ver otra manifestación de Dios de amor y de misericordia al rescate de Israel para acercarse. Entonces, mi primer punto en este día con esta enseñanza es: no olvides el pacto de Dios. Porque Dios te está diciendo en esta cita bíblica, Él no lo ha olvidado. Él no ha olvidado el pacto con nosotros. Y muchas veces nosotros somos los que olvidamos este pacto. Israel, amados, le había recibido a Dios, habían entendido que Dios estaba con ellos, pero había una parte del pacto que no se había cumplido. Mira lo interesante de esto. Estaban en la tierra prometida, que fue parte del pacto, pero Dios les está diciendo: Israel, yo no olvido el pacto que tengo contigo. Yo no olvido el pacto que tengo contigo, porque aunque estaban en la tierra prometida, todavía no habían recibido el pacto completo. Y eso es como que yo mire a alguno de ustedes y le diga: hey, te voy a regalar $500, te voy a dar 100 ahora y luego te doy el resto. Entonces, acuérdate de esto, este es mi pacto contigo. Llegará un momento donde te entregaré el resto del dinero. Y Dios había hecho un pacto con Israel, había hecho un pacto con su pueblo y le está diciendo: yo sigo firme en mi pacto. En el capítulo 1 dice: no olvidaré mi pacto, no olvidaré mi pacto. ¿Por qué, amados? Porque Israel estaba enfrentando una situación difícil, estaban luchando contra los cananeos. Jehová les había dicho que tenían que sacarlos de Israel, que tenían que luchar, que tenían que pelear, pero el problema de Israel en esta situación no fue un problema económico, no fue un problema de capacidad, no fue un problema de tecnología, no fue incluso un problema de que no tuvieran la fuerza militar para sacar a todos estos hombres cananeos o a este pueblo de su territorio, sino que fue un problema espiritual. Ellos no veían que los cananeos fueran un problema para su vida. Ellos no veían que los cananeos vinieran a producir nada malo en su vida. Amados, ¿y cuántas veces nosotros en nuestra vida vivimos igual? Hay cosas de este mundo que nos están lazando, que nos están abrazando, que nos quieren tener presionados, que nos quieren engañar. Y nosotros vivimos pensando de que no nos hace tanto malo. Y quizás estamos abrazando una mentira, o estamos abrazando una tentación, o estamos abrazando a alguien que no deberíamos de abrazar, o escuchar un texto, un mensaje que no deberíamos de escuchar. Y creemos: esto no me hace daño a mí. Dios me dijo que cuidara de esto, pero yo no creo que me haga daño. Y a veces vivimos de esta manera. Israel estaba en el mismo lugar. Israel veía a los cananeos y quizás decía lo mismo: yo no tengo por qué sacarlos porque realmente no me hacen daño. Pero era un problema espiritual porque ellos no veían
que quizás al permitir que estas personas se quedaran en su pueblo, más adelante iban a permitir que otras cosas también ocurrieran. Y nosotros, amados, tenemos que ser transparentes delante del Señor. A veces permitimos cosas en nuestra vida que pensamos al principio que no son tan críticas, que no son tan difíciles, pero luego al final de los días nos damos cuenta que si no hubiéramos abierto esa puerta, quizás no hubiéramos llegado a la conclusión que llegamos. Entonces, el primer punto es: no olvides el pacto, porque Dios no lo ha olvidado. Dios te ha dado un pacto que va a cumplir en tu vida. Y tenemos algunos la salvación, tenemos algunos la bendición de Jehová, pero todavía hay mucho más. La vida eterna es allá en el cielo y es aquí en la tierra. Aquí podemos experimentar las bendiciones del Señor. Aquí podemos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. El pacto todavía no está completo. Fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos renovados. Tenemos una vida eterna, pero también tenemos muchas bendiciones, y el pacto de que Él va a regresar por su iglesia, el pacto de que Él va a estar aquí con nosotros, sigue vigente hasta el día de hoy. El segundo punto que quiero contarte en este día es que no solamente Dios no ha olvidado su pacto, sino que también Dios le dice a Israel: Israel, no has atendido a mi voz. Te pedí que hicieras algo y no has atendido a mi voz. Y por eso fue que no conquistaron a los cananeos, porque querían hacer sus propias cosas. En la cita bíblica que acabamos de leer, pudimos darnos cuenta que ellos, cada uno cogió su lugar y se fueron a su heredad en lugar de ir a hacer las cosas que el Señor le pidió que hiciesen. Amados, no era por oportunidad, no era por capacidad, no era por conocimiento, simplemente fue por desobediencia. Amados, ellos no conquistaron a los cananeos porque no obedecieron el llamado de Dios de hacerlo de esta manera. Ellos no conquistaron a los cananeos porque ni siquiera quizás se habían conquistado a sí mismos. Y tenemos que esperar en el Señor, amados. Tenemos que confiar que el Señor haga cosas en nuestras vidas. Pero, amados, Dios no va a hacer que tú seas una persona madura. Tú tienes que madurar. Dios no va a hacer que tú te esfuerces, tú tienes que esforzarte. Dios no va a hacer que tú te rindas, tú tienes que rendirte. Amado, hay muchísimas cosas que Dios no va a hacer por nosotros porque nos toca a nosotros hacerlo. Dios no va a hacer que tú le obedezcas, tú tienes que obedecer. Dios no va a hacer que tú te entregues, tú tienes que entregarte, pero tienes que estar atento a la voz de Dios cuando Dios viene y te habla, cuando Dios viene y te guía. Y a veces, amados, andamos buscando revelaciones, a veces andamos buscando que el Señor nos muestre la última profecía para ver si obedecemos, y realmente, amados, necesitamos obedecer en lo que ya sabemos y en lo que ya conocemos, y vamos a mirar su gloria, vamos a experimentar su presencia. Nos toca a nosotros sacar a esos cananeos. Y quizás tú que estás escuchando ahí sabes que hay algo en tu vida que tienes que quitar. Sabes que hay algo en tu vida que tienes que remover. Ya Dios te lo ha dicho, pero seguimos abrazándolos, seguimos teniéndolo en nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que venir al Señor de una manera humilde. Tenemos que venir al Señor de una manera donde podamos ser nosotros mismos. Mira lo que dice la palabra en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 33, versos 55 y 56, dice: sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en su costado. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había planeado hacer con ellos. Esta es una cita bíblica fuerte, amados, porque el Señor le está diciendo a su pueblo: los que viven en ese pueblo, los cananeos, tienen que salir, los tienen que sacar, tienen que evitarlos. No quiero que tengan relación con ellos. Sin embargo, si ustedes no los sacan, yo voy a permitir de que estos cananeos sean como una espina en su vida, como una espina en sus ojos, como una espina en su costado. En mi país, Costa Rica, decimos que no hay nada más incómodo que acostarse con un trompo en la bolsa. Un trompo es un pedazo de madera en la bolsa.
Amado, eso es incómodo. Y tú sabes lo que es vivir incómodo con el Señor solamente porque tenemos a unos cananeos ahí que no queremos sacar o situaciones que no queremos modificar en nuestra vida. Y lo peor de esto, amados, es que la palabra dice que si nosotros no los sacamos, Dios va a juzgarnos a nosotros como los juzga a ellos. Dios nos va a atacar a nosotros como los ataca a ellos. Y tú podrás decir, pastor, ese no es el Dios de amor que yo conozco, ese no es el Dios de amor de la Biblia. Amados, déjame decirte, la Biblia dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios quiere nuestra obediencia, pero si nosotros nos salimos de la obediencia, vamos a caer como víctimas de su justicia, porque de ninguna manera, dice la palabra, Él tomará a un injusto como justo. Entonces Dios es amor y gózate con el amor de Dios, pero tiene que ser un amor en obediencia. Por eso la palabra nos enseña esto, de que tenemos que sacar a estos cananeos, tenemos que sacar a estos habitantes que están ahí contigo. Y quizás tú ahora puedes identificar en tu vida hombres o mujeres o situaciones, tanto emocionales, financieras o quizás malos negocios o cosas que tú haces que sabes que no están bien, que podemos tal vez ponerle el nombre de cananeo. Y quizás Dios te está diciendo, si no sacas a ese cananeo de tu vida, a esa cananea de tu vida, a esa situación de tu vida, yo voy a verme obligado a juzgarte como los juzgo a ellos. Y su palabra es fuerte, amados, porque Dios está hablándole a un pueblo que tiene la capacidad, que tiene el poder, que tiene todo lo que necesita para ser libre. Simplemente no obedecen y no se arrepienten. Cuando Dios les habla fuerte al pueblo de Israel, ellos hacen una cosa más. Y ese es mi punto número 3. ¿Cómo respondió Israel ante este llamado de atención del Señor? Y en el verso 4 y 5 del mismo libro de Jueces, capítulo 2, en el verso 4 dice, cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Verso 5, por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto, y allí ofrecieron sacrificios. Y amados, si no hubiésemos leído el verso 10 donde nos dice que la generación después de esta generación no conoció a Dios ni sus obras, podríamos decir que el verso 4 y 5 Israel entendió y dice la palabra que se arrepintieron, que lloraron, hasta sacrificios hicieron. Pero lamentablemente esto fue terriblemente, amados, en la vida de estos israelitas, porque no fue así, ellos no se arrepintieron. Ellos no tomaron un cambio genuino. En mi país, en Costa Rica, decimos puras lágrimas de cocodrilo. Estas personas no cambiaron su forma de ser. De hecho, se lamentaron, de hecho, lloraron, de hecho, sacrificaron. Pero no fue un arrepentimiento. Quizás fue lamentación, quizás fue remordimiento, pero no arrepentimiento, porque su cambio fue solamente de afuera. Y yo te quiero decir algo, amados, en este año 2020 que se acaba, estamos apenas a unos 4 o 5 días de que se acabe este año y tú vas a comenzar el año 2021. ¿Cómo vas a comenzar este año? ¿Vas a comenzar un año haciendo lo mismo que hiciste el año pasado? ¿Vas a comenzar un año quizás en desobediencia? ¿O vas a comenzar un año creyéndole al Señor y a sus preceptos y obedeciendo genuinamente a ese llamado de búsqueda, de santidad, de rendimiento y de sacar de nuestra vida todo lo que Dios nos ha dicho que saquemos y quitemos? Muchos de nosotros seguimos dando vueltas en el círculo vicioso de cada año. Todos los años decimos vamos a lograrlo, vamos a trabajar y volvemos a tomar las mismas decisiones y volvemos a caer en el mismo círculo. Pero este año la pregunta que yo te hago a ti, como Dios se la hizo a Israel: ¿cómo vas a responder tú a este llamado? ¿Cómo vas a responder tú a esta escritura que estamos leyendo en esta hora? ¿Cómo vas a responder tú a este llamado que Dios te hace a través de esta enseñanza? ¿Va a ser una respuesta externa solamente? ¿Va a ser una respuesta donde te emocionas solamente? ¿O va a ser una respuesta interna donde no hay lamentación,
donde no hay remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Amados, la palabra nos dice en el libro de Joel esta verdad. Dice, no se desgarren la ropa, en el capítulo 2 de Joel, verso 13, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. No se desgarren, no sean de esas personas que solamente vienen y hacen una obra externa y no hacen un arrepentimiento genuino. En otras palabras, amados, ¿de qué vale llorar galones de lágrimas? Lo que necesitamos es una semilla de fe. Lo que necesitamos es rendimiento. Lo que necesitamos es reconocer que Dios todavía mantiene su pacto con nosotros y nosotros tenemos que obedecer a su palabra. Estos hombres y estas mujeres de Israel hasta sacrificios hicieron. Sacrificios por hacerlos porque no hubo un arrepentimiento genuino. Y quizás hoy tú haces algún tipo de esos sacrificios. Quizás te viste muy bonito el domingo, vas a la iglesia, quizás te congregas, hablas hasta cristianís, ese idioma que todos los cristianos hablan y a veces hasta nos tachan de raros porque decimos, tienes que sacar a esos cananeos de tu vida. Amados, quizás pones post en Facebook o en Instagram o en YouTube, quizás haces videos, quizás proclamas la palabra para que te vean y por dentro eres un hombre o una mujer que no tiene un compromiso genuino con el Señor, que no tiene un compromiso fuerte de corazón delante de Él, que se sienta tu arrepentimiento, que se sienta tu compromiso. No olvides el pacto, amados. Cuando olvidamos al pacto, olvidamos todo. La palabra nos enseña en el mismo libro de Jueces, capítulo 2, el verso 13, dice, abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes. Amados, muchas veces por no sacar esas cosas de nuestra vida, empezamos a recibirlas y aceptar y quizás cosas que en un pasado no hubiéramos aceptado. Ahora por las decisiones que estamos tomando, empezamos a aceptarlas y ya nos hacemos un poquito más flojos. Y cuando nos damos cuenta, estamos adorando a otros dioses y olvidamos el pacto que Dios no ha olvidado contigo. Dios tiene un pacto contigo. Dios tiene un pacto contigo. Dios tiene un pacto contigo. Amados, para terminar, quiero leer una cita bíblica que está en el libro de Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. La palabra dice de esta manera, pero ¿cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irán si alguien no los envía? Y amados, esta escritura, Pablo está hablando al libro de Romanos, es el título de este tema. No han oído. Amados, esta generación de Josué, cuando Josué muere y los ancianos mueren, no conocieron ni habían oído del Señor. Y es nuestro deber como iglesia, nuestro deber como cristianos, que proclamemos la palabra y que nuestros hijos escuchen la palabra y que nuestros tíos, nuestros familiares escuchen la palabra, porque si no, amados, en algunos años vamos a tener la pena de escuchar que nuestros hijos no conocen del Señor, que nuestros familiares no conocen del Señor y que esta generación en la que estamos viviendo, una generación complicada, no han escuchado ni han oído las obras del Señor. Y es tiempo de que como iglesia respondamos al pacto del Señor. Algo interesante que ocurre en la historia del libro de Jueces es que después de esta situación Dios ve la necesidad del pueblo, el pueblo se aparta a adorar a otros dioses y Dios empieza a enviar jueces. Uno de esos jueces que viene y dice la palabra que cuando ese juez estaba vivo, todo el pueblo adoraba, exaltaba y rendían culto al Señor, pero el juez moría y otra vez se regresaban a sus dioses. Y venía otro juez y mientras ese juez vivía, el pueblo se restauraba, moría el juez y otra vez el pueblo regresaba a adorar a otros dioses. Durante todo ese tiempo, amados, había un juez vivo,
adoraban, moría el juez, buscaban otros dioses. Amados, nosotros tenemos no un juez, tenemos un sumo sacerdote que vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Su nombre es Jesucristo, que vino a perdonar nuestros pecados, vino a salvarnos porque íbamos camino al infierno, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Él vino a ser el puente. Donde no había salvación, Él vino a crear un puente para que nosotros tuviésemos salvación. Vino, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado por 3 días y el tercer día resucita con poder para darte a ti y darme a mí salvación, para que podamos proclamar el año agradable del Señor a todas las naciones y a todas las personas. Amados, que en este año que termina pongamos en nuestra vida una consigna, y es: no voy a callar, no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de hablar, porque el Señor necesita que yo lo haga y las generaciones que te siguen necesitan que tú lo hagas para que ellos conozcan y escuchen. Quiero decirte algo. El libro de Hechos capítulo 1 verso 8 habla de que vamos a recibir poder para ser testigos. Amados, pero este poder muchas veces lo queremos para otras cosas. Su palabra dice poder para ser testigos, y queremos ser testigos de Él. Este poder para testificar está en tu vida, y Dios quiere que tú testifiques para que su reino sea extendido. Hoy estamos siendo bombardeados por muchas áreas. Estamos siendo bombardeados con agendas globales que vienen a marcar una diferencia en la vida de todos nosotros. Amados, si nosotros no hablamos, estas agendas globales van a cerrar nuestra boca, van a ponernos un tapaboca, no por el COVID, sino por la verdad que estamos proclamando. He escuchado reportajes de pastores en Holanda, de pastores en Alemania, en Finlandia, en Noruega, en Australia, que están siendo reprimidos. Algunos están enfrentando cárcel, algunos están enfrentando multas económicas por proclamar la palabra, porque para ellos es odio, no es palabra de Dios. Y amados, nosotros necesitamos hablar. Yo recuerdo las historias del apóstol Pablo, cuando por predicar la palabra paró en las cárceles, paró de prisionero, fue azotado. Amados, todavía no hemos llegado a eso, y primero Dios, no tengamos que pasar por eso. Pero amados, es necesario que nosotros prediquemos la palabra. Si tienes hijos que están apartados del Señor, quizás es porque no hemos sido buenos proclamadores de la palabra de Dios en su vida. Pero si están vivos todavía tienes oportunidad. Si tienes una mala relación con tus hijos, con tus padres, si quieres que tu familia conozca de Cristo y ellos no conocen, amados, y están vivos todavía, hay oportunidad de que tú vayas y pidas perdón y diga: quizás no he sido un buen testimonio, quizás no he hablado bien, quizás no me he comportado como un cristiano verdadero, pero hoy vengo a decirte algo. Necesitas escuchar los milagros, las proezas, las maravillas que nuestro Dios ha hecho. Yo creo que Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, y por eso tenemos que compartirlas. Así que, amado y amada, quiero dejarte con esta palabra. El apóstol Pablo dice: ¿cómo van a ir si nadie les predica? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer si nadie les dice nada? Amados, es tiempo de que nosotros alabemos al Señor de esta manera, compartiendo su palabra. Y la pregunta que te tengo que hacer es: ¿cómo vas a responder tú a este llamado de Dios en tu vida? ¿Cómo vas a responder en el 2021 en tu vida espiritual? ¿Vas a vivir con estos cananeos o vas a echarlos fuera para tener una vida espiritual victoriosa? Amén. Amados, esta ha sido la palabra de este día. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Si encuentras valor en lo que hemos hablado, te pido por favor que te suscribas, que le des clic a la campanita y puedas ahí estar siempre preparado para cuando tengamos una nueva programación. Y si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, también por favor, si encuentras valor, por favor comparte este podcast con otros, que lo que queremos es lo que dice Hechos 1:8. Proclamar el evangelio del Señor, testificar su palabra y que muchos conozcan de Cristo. Amados, que el Señor te bendiga. Bendiciones.